Ah, Lo voy presentando. Él es Gabriel Willy, es licenciado en Kinesiología y Fisiatría de la UBA, es director de la Diplomatura en Biomecánica Clínica de la Universidad Favaloro, que estoy cursando en este momento. Es coordinador general del Laboratorio de Investigaciones Biomecánicas, de la Cátedra de Biomecánica y Anatomía Funcional de la UBA. Así que bueno, Gaby, muchas gracias por venir. Sé que, como te decía, estamos cortos de tiempo, así que vamos a intentar que entre todo. A los que vayan surgiendo preguntas a lo largo de la charla, les pido por favor que las escriban en el chat y después se las hacemos en fin. Todo tuyo, Gaby. gracias, Maga, gracias por la invitación. Otro año acá en las jornadas del hospital. La verdad que siempre es un gusto poder colaborar, aunque sea a veces medio a las corridas. Es lindo estar en estos ambientes y estas charlas que son muy enriquecedoras. Ahí vi la de Diego, muy bueno todo. Muy bien, vamos rápido. Bueno, me presentó, ahí tienen mis datos por si me quieren contactar, pedir bibliografía, etcétera, etcétera. Muy bien. El CMJ, recién ahí Diego estuvo hablando un poquito de este salto. Voy a presentar este porque es el que más uso al momento de las evaluaciones de los deportistas. ¿Por qué usamos este salto? Bueno, es un salto que nos refleja muy bien la participación entre tobillo, rodilla y cadera. Eh, por ahí nos refleja un poco mejor que los saltos, el CMJ horizontal, ¿no? El CMJ hacia adelante. Y una de las cuestiones cuando empecé a trabajar con saltos es que todas las variables de los saltos bipodales eran obviamente reflejando eh, ese movimiento bilateral sin poder diferenciar cómo estaban participando los distintos grupos musculares de las dos piernas por separado. ¿Cómo era esa compensación? Una de las cosas que yo siempre digo es que la buena, ¿no? La pierna buena regula para abajo compensando con la mala, compensando un poco la mala. Entonces, en el salto bipodal, mi interés pasó a decir, bueno, a ver cómo está trabajando una pierna con respecto a la otra y viceversa. Por eso me puse a trabajar un poco en protocolos de evaluación que nos permita diferenciar y eso lo hicimos a través de la electromiografía. Muy bien, voy a pasar esto rápido, ya recién Diego mostró un poco las fases, ¿no? Hay distintas formas de definir las fases. Nosotros usamos un sistema combinado de un IMU, un acelerómetro, un sensor inercial, coordinado con un FreeMG, un sistema de electromiografía de superficie. Muy bien, a través del acelerómetro podemos definir las distintas fases, ¿sí? Una fase de descarga, una fase excéntrica, una fase concéntrica, la fase de vuelo y la fase de recepción, ¿sí? Ahí podemos ver cómo vamos determinando, no me voy a meter técnico en esto para ver cómo determinamos cada fase, ¿no? Acá te podemos ver la curva de velocidad del acelerómetro para poder detectar la fase concéntrica, por ejemplo, el inicio de la fase concéntrica. Después, como les decía, después de esa fase concéntrica había una fase de vuelo y luego la fase de aterrizaje o recepción, que también es una de las fases más importantes para tratar de ver cómo está absorbiendo toda esa carga que se generó durante la fase de generación de potencia en todo lo que es el tiempo de contacto previo. ¿Qué variables podemos analizar? ¿No? Obviamente, la electromiografía está incluida dentro de un montón de variables que analizamos del salto, ¿no? Podemos ver la altura del salto, y ahí el otro día con Maga hablamos justamente de esto, ¿no? Si yo busco el salto como la mayor altura, ¿sí? Porque mucha bibliografía habla de tomar por ahí de varios saltos, tomar la media de esa altura como una referencia un poco más confiable de lo que realmente realiza el deportista. Después, obviamente, se pueden medir distintos parámetros de fuerza, la fuerza general, despegue, etc. Los tiempos son otras variables muy importantes, los tiempos y la velocidad de las fases, y de las distintas fases, fase de descarga, fase excéntrica, concéntrica.
la velocidad a la que se desarrolla, la fase excéntrica, concéntrica, desplazamiento del centro de masa, potencia, índices de fuerza, el RFD, ¿sí? El índice que nos habla de esa capacidad de desarrollar fuerza excéntrica, índice de reactividad, índice de impacto, que acá no lo puse, ¿sí? El índice de impacto que nos habla un poco de esa fase de recepción, ¿no? Que es la relación entre la fuerza al despegue y la fuerza de contacto. Son un montón de variables que vamos a tener que analizar para entender bien qué es lo que le está pasando a ese salto, a ese deportista durante ese salto. Pero una de las variables que más nos permite entender la función y realmente ver qué es lo que está pasando con una pierna y con la otra es la actividad electromiográfica. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a ver que indetectables alteraciones cinemáticas se van a ver reflejadas en la actividad electromiográfica. Por eso desarrollamos este protocolo de evaluación electromiográfica diferenciando una pierna de la otra. Muy bien, como les decía, nosotros utilizamos el CMJ vertical más que el CMJ horizontal porque justamente la diferencia de la distribución de participación de las articulaciones es mucho más parejo en lo que es el salto vertical que el horizontal. Por eso también usar el horizontal, por ejemplo, como se usa muchas veces el triple hop test o saltos horizontales como para evaluar la participación de la rodilla, o altas de ligamentos cruzados, etcétera, no sería lo más indicado, ya que la participación de la rodilla, por ejemplo, es bastante menor tanto en la propulsión en comparación con el salto vertical. Y nos pasa lo contrario en el landing, ¿no? En el aterrizaje, cuando la participación de la rodilla es muy grande a nivel del aterrizaje del salto horizontal. Por eso, dependiendo qué querramos evaluar, tenemos que considerar estas características, los distintos saltos, para poder entender bien e interpretar bien qué es lo que le está pasando al atleta. Muy bien, ¿en qué consiste la electromiografía? Bueno, la electromiografía que usamos nosotros es una electromiografía de superficie inalámbrica, ¿sí? Que nos permite medir la actividad muscular durante los movimientos dinámicos y nosotros lo utilizamos para marcha, para carreras sobre todo, y saltos. Esto nos permite dejar que el deportista haga movimientos de forma muy libre, sin limitaciones en los movimientos, como nos pasaba antes, ¿sí? O como pasaba antes cuando la electromiografía era a través de cables, ¿no? Y eso limitaba mucho, sobre todo, la medición de músculos distales, y después que realmente la instrumentación del atleta, del paciente, era muy, muy compleja. Hoy en día, la verdad que en una hora, por ejemplo, yo en 45 minutos, 50 minutos, hago una evaluación de carrera y saltos de un paciente. Muy bien. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos permite ver la electromiografía de superficie? Lo primero que vemos son determinar las fases, ¿sí? De activación y las fases de desactivación de los distintos grupos musculares, ¿sí? Que nos van a permitir entender si hay grupos musculares que están activos fuera de lo que denominamos el timing, ¿no? Ese patrón de movimiento durante un gesto motor, como hoy vamos a ver en el salto. ¿Por qué? Porque la presencia de falta de activación de un grupo muscular durante una fase donde se espera que esté activo, o la activación de un grupo muscular durante una fase donde se espera que esté inactivo, nos permite tomar determinaciones clínicas precisas, ¿sí? Y eso es una de las cosas con las que yo trato todo el tiempo de trabajar, de ver qué variables me sirven para tomar determinaciones clínicas reales, directas. O sea, yo necesito que este dato me sirva para saber qué es lo que le voy a indicar al paciente, ¿sí? Ahí va.
Entonces, ¿cómo definimos los eventos? Acá puse la imagen de la carrera, por ahí es más entendible, o en los saltos es lo mismo. Utilizamos la electromiografía más ese sensor inercial que nos permite detectar eventos. Por eso a veces la electromiografía sola, sin la detección de los eventos, no nos permite entender esto del timing, que es algo fundamental en justamente los movimientos dinámicos, porque a mí no me interesa solamente ver si se activa o no se activa, sino cuándo se activa, si está en fase, si no está en fase, porque eso nos permite realmente entender procesos que muchas veces no son detectados a través de la cinemática. ¿Sí? Eso es la unión de todo eso, es un reporte final. Muy bien. ¿Cómo... ¿qué le preguntamos, no? ¿Qué nos sirve preguntarle la electromiografía? Bueno, podemos hacerle muchas preguntas, ¿sí? Acá le puse una imagen de, justamente encontré esta que está, pobrecito, ¿no? Enchufado, hasta le falta que le pongan la electromiografía en los músculos de la ATM, ¿no? Después sacando eso, tiene de todo. Bueno, por suerte nosotros no utilizamos ese sistema y es mucho más accesible y mucho más amigable porque el deportista no se siente invadido, de última se olvidan, ¿sí? que tienen los sensores puestos. Bueno, ¿qué le podemos preguntar? Bueno, el músculo está activo en un determinado momento y eso va a ser fundamental. Vamos a ver que podemos encontrar momentos donde no va a estar activo un grupo muscular y eso nos va a permitir entender cómo está funcionando ese músculo y tomar una determinación clínica específica. El músculo está activo, pero está más activo o menos activo. Bueno, ahí empiezan las comparaciones. Podemos comparar con un modelo o un rango normativo, podemos compararlo con la pierna contralateral, podemos comparar pierna sana, pierna enferma, preevaluación, postevaluación, como decía recién Diego, ¿no? Preevaluación al inicio de la pretemporada, al final de la pretemporada, cómo cambió, al inicio del plan de readaptación y al final. Bueno, ¿cuándo se enciende? ¿Cuándo se apaga el timing? ¿Cuán activo está? Y cuándo se fatiga también es otra de las preguntas que nos puede permitir entender la electromiografía. Muy bien, acá les muestro un poco el protocolo que desarrollamos. ¿Sí? Acá vamos a ver justamente las curvas de 4 grupos musculares. Nosotros tenemos un FreeMG de 8 canales. Entonces usamos 4 por miembro inferior. Hablamos glúteo medio, vasto medial, semimembranoso y sólido. Cada uno con sus curvas. Y acá vamos a tener las distintas fases. ¿Sí? Vamos a tener la fase de descarga, la fase excéntrica, propiamente dicha, el inicio de la fase concéntrica hasta el despegue. Y acá tenemos una línea que nos marca cuándo es el pico de fuerza que se genera durante el salto. Esta es toda la fase de vuelo. Y acá es una cosa que todavía no logré solucionar en la programación, es que me aparezca la línea de despegue. ¿Sí? Pero como acá tenemos el dato exacto de en qué momento se inicia el aterrizaje, claramente podemos conocer cuál es la ubicación de esa línea y ver cómo se da la activación del aterrizaje en una pierna y en la otra. Por acá vamos a tener los niveles de activación y distintos sistemas de normalización, que no me voy a meter en eso, ¿sí? En relación a la fuerza, en relación a el peso corporal y normalizado según la media del pico máximo de activación, que son distintas formas de normalizar. Esta es la forma validada y estas son dos formas experimentales que tenemos en este momento. Entonces, con esto podemos ver cómo participan los distintos grupos musculares en ese salto y tomar ciertas consideraciones cuando vemos alteraciones. ¿Sí? La otra forma de exponer las curvas, para que justamente, como decían recién, ¿no? que el kinesiólogo que viene, el médico al que le llega este informe, ¿no? A mí muchos colegas me piden que les haga la evaluación y después el paciente vuelve a ese colega y interpreta el informe y puede tomar determinaciones clínicas
específicas. Bueno, entonces por eso tenemos esa presentación de curvas y esta presentación de curvas donde podemos ver al mismo músculo. Acá me olvidé de borrarle el RAID, no es solamente el músculo vasto medial derecho, sino que son los dos. Podemos ver en verde el músculo vasto medial derecho, en rojo el izquierdo, y de vuelta, ¿no? Las fases, fase excéntrica, fase concéntrica, pico de fuerza, toe off o despegue, fase de vuelo, y acá nuevamente la fase de aterrizaje. Entonces nos permite comparar los dos músculos de los lados rápidamente y ver cómo se comportan en las distintas etapas, que nos vamos a meter un poquito en eso ahora, ¿no? Ver cómo, ¿sí?, se tienen que activar los distintos grupos musculares en las distintas fases y cómo podemos detectar alteraciones o entender algunas alteraciones que están apareciendo. Entonces, algunas consideraciones generales. Por ejemplo, si se comparan dos grupos de saltadores buenos y malos, se observaron diferencias significativas moderadas en la activación muscular, o sea, nos permite diferenciar, es sensible a bueno y malo, y eso también depende de cómo lo comparemos, ¿sí? Porque uno puede tomar un saltador bueno o malo en relación al rango de altura máxima, al rango de altura promedio, ¿sí?, al índice de desarrollo de la fuerza. Bueno, hay distintas formas de entender quién es mejor y peor saltador. Por eso la electromiografía nos permite detectar un poco esa diferencia. Principalmente en este estudio que les muestro acá, se detectó a nivel del vasto medial y se ve que la activación del tríceps ural describe mucho la transferencia de lo que son la fuerza generada a nivel de la rodilla a los extensores del tobillo. Por eso la gran participación, nosotros evaluamos sóleo, la gran participación del sóleo y del tríceps ural en la fase concéntrica, que es algo que tiene que estar de forma marcada. También hemos estudiado, no en el salto, pero sí en la carrera, la relación entre la cinemática y la alteración electromiográfica. Sí, acá con el doctor Javier Gramaje de España, yo he colaborado en este estudio donde justamente vimos, esta es una imagen del salto, este es un estudio de la carrera, pero para que vean que también podemos ver que cierta actividad electromiográfica me puede estar explicando lo que pasa a nivel de la cinemática. Pero sobre todo, lo más importante es detectar alteraciones electromiográficas que a veces no son detectables en la cinemática. Muy bien, otro parámetro general, como para tener en cuenta. Los músculos extensores de cadera y los músculos, sobre todo los músculos extensores de cadera, como son los isquiotibiales, tienen que estar presentes en la fase excéntrica. Fíjense acá, les puse una imagen de un paciente X, donde justamente veíamos donde en la fase excéntrica, ¿sí?, este isquiotibial estaba funcionando bastante mal, forma bilateral, pero en la fase excéntrica, fíjense cómo el isquiotibial izquierdo no se activa y se tendría que activar, tendría que empezar a activarse desde la fase excéntrica, ¿sí? Podemos ver que pasa lo mismo a nivel del vasto medial. Igual, el vasto medial, a nivel de la rodilla, igual que el sóleo, tienen que estar participando principalmente a nivel de la fase concéntrica, y eso es lo primero que vamos a ver, ¿sí? Es ese nivel de participación y el timing, ¿sí?, el momento de activación. Otro ejemplo de alteración del timing que podemos ver en pacientes con lesión de cruzado anterior, ahora vamos a ver un caso y ya cierro con eso, pero siempre me gusta mencionarlo. Tenemos un caso, un colega me envía un paciente con una recirugía de cruzado anterior y veíamos mucho esta imagen, ¿no?, donde sobre todo acá se inicia el landing y veíamos que el cuádriceps de la pierna operada se mantenía activo durante toda la fase de vuelo, que es una fase donde tendría que estar en off. Por lo tanto, esa pierna mantenía un grado de extensión mayor, ¿sí?, no detectable a nivel cinemático, que hacía que la pierna caiga de forma mucho más rígida, ¿sí? Por eso la fuerza de reacción del piso
si la medíamos de forma unilateral, también nos aparecía un poco eso, que la fuerza al piso estaba aumentado en el landing. Entonces, ver activaciones fuera de fase nos permite entender eso, ¿sí? Cómo esa pierna estaba cayendo con una hiperactividad del cuádriceps en una fase donde no tenía que estar, y eso generaba alteraciones, ya que la pierna caía mucho más rígida y se alteraba la estabilidad de la rodilla. Muy bien, un caso clínico rápido para cerrar. Paciente de 35 años, mujer, runner y futbolista amateur, 2 cirugías de cruzado en la pierna derecha, ahí me comí la P. Eso es porque terminé de armar ayer a las 2 de la mañana. Se entiende, Gaby, igual. Primera cirugía en el 2018, segunda, hueso tendón hueso en enero del 2021. Está ahora, sigue en rehabilitación, ya está corriendo en muy buenos tiempos, ¿sí? Miren, el salto, ¿sí? Uno no podría describir que lo hace tan mal, ni muy asimétrico, ni que tiene ninguna tendencia hacia un lado y hacia el otro, pero vamos a ver que a nivel electromiográfico no presentaba tanta simetría, ¿sí? Les muestro esta imagen general para que ya tengan un vistazo de las curvas, ¿no? Miren lo que es la pierna derecha y la pierna izquierda. Ya podemos comparar valores por más allá del sistema de normalización que queramos utilizar. Vamos a ver que esa diferencia empieza a aparecer. Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, vemos el glúteo medio, ¿sí? Empieza a activarse levemente en la fase excéntrica, ¿sí? Continúa activándose en la fase concéntrica, pero vemos que el glúteo medio se activa bastante más tarde, ¿sí? Que el glúteo medio izquierdo, ¿sí? Ahí está retrasado en esa activación. Termina activándose más, pero empieza más tarde, por eso su pico de activación está posterior al pico máximo de fuerza. Si vemos el cuádriceps, ahí aparece la gran diferencia, ¿no? Miren, les puse el video al lado para que vean que uno la ve y no parece que haya tanta alteración, pero miren cómo el vasto medial está muy inhibido, no se activa en la fase excéntrica, no participa en la fase concéntrica como debería participar, en el landing, en la caída, también está muy baja su nivel de activación. Entonces, como ven ahí ya nos permite tomar una determinación terapéutica directa, concreta, de decir, bueno, a ver qué es lo que realmente está pasando. Gaby, perdón, Sí. ¿las 2 operaciones habían sido en la pierna derecha? Sí. Perfecto, gracias. Fue una recirugía de... Bien. Muy bien. No pasa. Muy bien. Si analizamos qué pasa a nivel de los músculos isquiotibiales, específicamente en el semimembranoso, ¿sí? Vemos que está bastante parejo, activa bastante el isquiotibial izquierdo, así que muy bien, aunque no lo hace tan bien en la fase de landing. En el aterrizaje, el isquiotibial izquierdo, el isquiotibial derecho no logra un buen nivel de activación, y eso también es un problema, porque está trabajando bien en forma concéntrica, pero no está trabajando bien en la fase excéntrica. Entonces, eso de vuelta nos permite tomar una determinación clínica específica. Yo no voy a necesitar trabajar, o sí lo voy a trabajar, pero específicamente voy a buscar trabajar que ese isquiotibial trabaje en la fase de recepción, en la fase excéntrica, donde va a tener que absorber carga. Y los óleos los tenía muy bien parejos. Fíjense cómo los dos prácticamente generan el pico al momento exacto del pico de fuerza. Se desactivan en la fase de vuelo y se vuelven a activar en la fase de aterrizaje, un poquito más el izquierdo sobre el derecho, probablemente porque caiga más del lado izquierdo que el derecho.
pero como ven, es una diferencia bastante indetectable, por lo que también ese sólido en la fase excéntrica podría estar alterado. Bueno, había puesto las flechitas. Bueno, por eso volvemos a esta curva, ¿sí? Donde empezamos a ver los valores y podemos comparar valores. Fíjense que los niveles de participación del sólido son parecidos entre la pierna derecha y la pierna izquierda. Si vemos los niveles de participación de los isquiotibiales, ¿sí? Los dos isquiotibiales participan, a mi consideración, por lo que venimos, no tenemos una base normal, pero sí tenemos algunos ciertos valores que no de referencia, están un poco bajos los dos niveles de activación, eso solamente analizando la fase concéntrica, y después si comparamos el nivel de participación de la fase concéntrica del cuádriceps, fíjense que ahí salta bien la diferencia, como el nivel de activación del cuádriceps, del vasto medial izquierdo, se activa más del doble que el derecho. Entonces, por eso, entender cómo realmente está la función, cómo está funcionando, por eso yo siempre digo que nosotros no tratamos de predecir lesiones, sino que tratamos de prevenir lesiones. Encontrar todas estas alteraciones, por ejemplo, evaluando deportistas profesionales. Hace poco evalué una chica de la selección de futsal que ahora está jugando en Italia, también con lesión de cruzado, y encontramos un montón de alteraciones que no tendrían que estar. Uno dice, no puede un jugador profesional presentar estas alteraciones. Bueno, hay que buscarlas, detectarlas, ¿para qué? Para prevenir lesiones, ¿sí? No vamos a poder predecir lesiones porque hay muchas variables de una lesión en el medio, pero sí podemos sacar factores. Si yo encuentro un montón de factores alterados, los puedo tratar de eliminar para tratar de que esa gota no sea la que rebalse del vaso. Muy bien, entonces como resumen, el CMJ vertical es una versión que nos brinda información importante acerca del estado funcional o del estado de la función motora del paciente. Existen muchas variables a analizar, las tenemos que poner todas en contexto, ¿sí? Para mí los tiempos, el RFD, los índices de reactividad, el índice eh, de recepción, el índice de reacción, son todos índices muy importantes y sobre todo viendo eso con la electromiografía donde nos permite ver esas variables ocultas que muchas veces la cinemática no detecta, entonces nos permite tomar determinaciones precisas, donde es qué músculos tengo que activar porque están inhibidos, qué músculos voy a tener que activar de determinada forma, en cadena cerrada, en cadena abierta, más en su fase excéntrica, más en su fase concéntrica, más en su fase isométrica. Entonces nos permite entender bien la función muscular y tomar la determinación correspondiente a eso. Entonces, teniendo el estado funcional del paciente, puedo tratar de armar ese plan pensando en realmente qué le está pasando a ese paciente en particular, ¿sí? Como decía recién Diego, ¿no? Nosotros trabajamos para la individualidad, ¿no? Y siempre basándonos en el principio de especificidad. Por eso, si yo trabajo un músculo, ¿sí? La alteración es en su fase excéntrica, y yo lo trabajo concéntricamente, seguramente no le esté solucionando el problema. Y de ahí vienen muchas relesiones, ¿sí? Porque muchas veces se trabajan los músculos en las fases o de la forma que no es la que está alterada, y ese principio de especificidad es lo que nos termina alterando la rehabilitación o retrasando la rehabilitación. Bueno, muchas gracias, creo que me pasé un poquito. No pasa nada, Gaby, entendible, dada la profundidad del tema. Sí, traté de hacer un... Un comprimido ahí. Me quedé sin... ¿Hola? ¿Ahí me escuchás?
Ah, Bueno, si hay alguna pregunta para Gaby, sé que está muy corto de tiempo. Te hago una consulta chiquitita, Gaby, ¿evaluás en este caso y cuándo haces la reevaluación con electromiografía? ¿Tenés algún protocolo que apliques? en general, las evaluaciones tienen una diferencia en tiempo más o menos de 3 meses y en algunos pacientes 6 meses, depende del caso y la lesión. Eh, pero la idea de reevaluar es justamente eso, volver a encontrar si hay alguna alteración o no, pero por eso depende del caso. Por ejemplo, en pacientes operados de cruzado, la reevaluación la solemos hacer. Yo suelo hacerle la primera evaluación a los 3 meses, hablando en términos generales, ¿no? O sea, y si hablo en términos funcionales, sería evalúo la primera vez cuando el paciente puede correr, ¿sí? Cuando el paciente ya puede correr, ahí hacemos la primera evaluación y ahí encontramos un montón de alteraciones y luego a los 6 meses. Por ejemplo, para dar un caso bien preciso de los cruzados, a los 6 meses los reevaluamos a ver cómo está todo ese trabajo. Bien, y la última consulta es, desde tu experiencia personal, ¿cómo cambió tu práctica profesional la implementación o el que hayas agregado el uso de tecnología de electromiografía a tu consultorio? Yo trabajé muchos años haciendo cinemática 2D, trabajando con cinemática 2D en la carrera y en los altos, y la electromiografía me terminó de dar una vuelta de tuerca a esto, a la especificidad del principio de este principio de especificidad de la aplicación, ¿no? De cuándo tengo que hacer trabajar mucho concéntrico, excéntrico, isométrico, en qué fases. Por ejemplo, si vamos a la carrera, no es lo mismo el isquiotibial que no se activa en la fase de vuelo final, tratando de frenar el avance de la pierna, que el isquiotibial que no se activa en la fase de apoyo. Son dos trabajos totalmente distintos y empezar a detectar esas alteraciones me hizo ver eso. Y el otro punto es que muchas veces misma lesión, pacientes muy parecidos, muy similares, entrenados, etcétera, y tienen dos patrones de activación totalmente distintos. Entonces la electromiografía me permitió diferenciarlos, ¿no? Yo siempre digo, si yo agarro dos pacientes con lesión de cruzado, les hago hacer una sentadilla, uno los ve que las hace exactamente igual, bueno, electromiográficamente puede ser que no. Uno está soportando todo con el sóleo, entonces tiene el sóleo explotado y es el que después de la lesión de cruzado aparece con una tendinopatía de Aquiles, y el otro es el que tiene una hiperactivación del cuádriceps, por ejemplo, y se apoya todo en ese cuádriceps, ¿sí? Que también eso lo vemos, ¿sí? Como vimos recién el caso de una baja participación del cuádriceps, también tengo casos de hiperactivación del cuádriceps. Claro, es ¿Sí? como que me parece que analizando un poco lo que decís, hizo que se hicieran visibles aspectos del movimiento que antes no podías ver de otra forma. Exactamente, exactamente. Bien, espectacular. Bueno, Gaby, muchas gracias. Sé que estás corriendo hoy, así que te Gracias, dejamos. Maga. eh, Gra- Perdón. Gracias por la invitación, como siempre, un gusto estar acá y bueno, para lo que necesiten, ahí tienen mis contactos. Un Bien, gusto. excelente. Gracias, Gaby.